Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando con Guardia, el podcast para gente como tú y como yo, de gente cercana que viven o han vivido fuera. ¿Cuál es su país de origen? ¿Qué les ha llevado a vivir en el extranjero? ¿Y cuáles son sus siguientes destinos? Entre muchas otras cosas. Ya disponible. Tuvo hay un momento que te notifican que te mudas, o sea, que te tienes que mover a terreno. Sí. ¿Cómo lo comunicas a tu madre, a Isabel? ¿Cómo lo comunicas a amigos y a familiares? Pues mira, más o yo había como cierta discusión porque eso suele pasar. Yo ya ni hacía tiempo, hace años que quería tener al menos un poco de experiencia en el terreno. Y ahora mismo estaba solo en Ginebra, pero se abrió un poco la oportunidad de que quizá podía viajar de vez en cuando, que a lo mejor podían hacer alguna misión conmigo, tal. Se suele hacer mucho esto. Y entonces cuando ya me dijeron que había una posibilidad, yo ya se lo dije a mi madre como para que fuera haciéndose la idea. Pues ya me dijeron que iba a ser Palestina porque era como, bueno, pues no hay mucha gente, tal. Si te gusta el contexto, pues puedes ir ahí. Bueno, hay gente en el Líbano, por ejemplo, o en Túnez, pero hay mucha. Entonces igual no interesa tanto que fuera yo. Y entonces, bueno, yo se lo dije a mi madre un par de meses antes, como que había una posibilidad de que me fuera. Y ya no estaba contenta. En plan, pues yo creo que ella se pensaba que no. En plan, bueno, es difícil, hay mucha logística detrás. Y igual se pensaba que no podría, que no iría. En general mi madre también intenta como no decirme no o tal, o no tener muchas emociones fuertes, porque sabe que me gusta esto. Entonces yo creo que ella en ese sentido no creo que lo aceptara rápido ni nada, pero creo que al menos se conformó porque sabe que es algo que es mi carrera y ya. Pero otros familiares no, otros familiares como tal loca, tal, amigos sobre todo, o sea, bastante. Los amigos se dividen en grupos. Hay mis amigos que han estudiado conmigo en el máster, pues todos estaban súper contentos, porque obviamente saben que era lo que yo quería hace mucho tiempo. Los de trabajo muy contentos. Ahora, gente, por ejemplo, como tú, que conoce como yo soy, lo que yo quiero, pues también se alegran. Y ahí luego hay amigos que están contentos con que yo esté contenta, pero que les puede el miedo o directamente no lo entienden. Yo creo que lo que más he tenido ha sido incomprensión, porque es como, te puedes mudar a cualquier lugar, pero a Palestina, cuando justo ahora está ya la guerra esta, pues bueno, la gente no lo entiende muy bien. Yo creo que existe incomprensión y la gente sigue sin entenderlo, sobre todo si le explico cosas, es como que no lo entienden. Para este amigo, amiga, familiar que no conoce, que no entiende, que tú te sientes incomprendida, ¿qué serie recomendarías? ¿Qué libro recomendarías? ¿Qué persona o sí conoce o que ha explicado en vídeo, que ha explicado en un canal o que ha ido, que ha hablado un poco, ha diseminado un poco sobre el conflicto, nos recomiendas a los que no sabemos tanto? Leer, escuchar, ver. Pues yo me he leído hace poco el libro de A Hundred Years of War de Khalidi, que es un palestino y su familia es de historiadores. Y él cuenta, pues, a través de la vida familiar, él cuenta pues eso, los 100 años como de lucha de los palestinos y tal. Y lo cuenta desde una manera, yo creo que con bastantes hechos, con bastantes facts. Me gustaría que hubiera un libro, o sea, me he leído muchos libros académicos que, por ejemplo, está bien porque te muestran un poco las dos partes. A mí me gusta siempre también que te muestre un poco la visión de las dos partes. Entonces, por eso hay un libro muy bueno, que es como súper pequeñito y tal, que está muy bien, también me lo leí hace poco, que es de Miquel Ayestarán, que es un periodista español que estaba basado en Jerusalén muchísimos años, de corresponsal, y vivió ahí con su familia hasta hace poco. Y él se llama Jerusalén Santa y Cautiva. Y te habla de Jerusalén, pero es que Jerusalén es una ciudad súper fascinante, muy interesante, y entiendes a través de Jerusalén conflictos. Entonces está muy bien ese. Y te habla tanto de los barrios judíos como de los barrios musulmanes, como de los barrios cristianos. Y yo creo que eso está muy bien. Y para entender, pues, por qué se va a ir al terreno, pues no sé, eso no te sabría decir.
como qué libro leer. Imagínate, claro, tú estás trabajando en terreno a día de hoy y en un futuro puedes volver a trabajar en terreno, ¿no? Sí. Si ahora te dijesen a ti que tienes que elegir otro destino, otro conflicto en el que estar un poco más involucrada, ¿cuál sería? Bueno, a mí me apetecería, por ejemplo, irme a vivir a Jordania, Amán, porque es bastante tranquilito, está como en el Oriente Medio, bastante estratégico, puedes ir fácilmente a cualquier lugar. Eso me gustaría, Amán, creo que es algo que me he visto, no tenía especial ilusión. Y este año me he visto, porque este año he tenido un momento así de crisis existencial, de decir qué hago, sigo aquí, no tal. Pensé irme a Amán. Entonces yo lo veo bien, si no tengo por qué estar en una zona de conflicto. Realmente, pues Palestina tampoco sé si me apetece irme a otra guerra. Pero también me gusta mucho el Líbano, porque nunca he ido. Pero ahora mismo sería como estar en el mismo conflicto, seguir removiendo eso, y Beirut es casi peor que Ramallah, entonces no creo que ahora mismo no me iría. Si me toca un trabajo muy guay, pues igual sí, pero creo que Amán estaría guay para eso. Realmente cualquier lugar del mundo, si me interesa el trabajo, me iría. No tengo líneas rojas. Somalia, yo creo, no sé por qué, siempre me ha dado como mucho respeto. Y ciertos países de centroafricanos que me dan un poquillo de miedo. En plan, creo que sería como un choque cultural muy grande y aparte se suma el conflicto. Y no los conozco tanto. Creo que como al conocer... ¿sabes? También el este... Sí, porque al final dices Oriente Medio... Los países del Golfo no tienen tanto que ver con nosotros, pero en verdad que yo soy andaluza, la cultura no es tan diferente como lo que puedas ver en muchos países de Oriente Medio. Entonces, como no he tenido ningún choque cultural en cuanto a comida, ni en cuanto a costumbres, ni maneras de ser, porque también sería un poco abierta de mente, pues que sean musulmanes, cristianos o judíos, te da igual. Es lo mismo, entonces. Pero igual en la República Centroafricana, me invento, igual tengo un poquito más de choque cultural, no estoy tan acostumbrada a sus costumbres. Seguro. Tú en algún momento, con tu organización, con quien sea, hablas de que te mudas. ¿Cuál ha sido la mejor recomendación que te han dado para irte al terreno? En el terreno se aprendían muchas cosas, realmente, muchísimas. Pero al final yo creo que como una cosa importante es como cuidar mucho de tu salud mental. Creo que lo mejor así que me han dicho es que de vez en cuando deje salir como ciertas emociones. Sabes, que a lo mejor pues un día llore, que no mire mucho las noticias, pero eso yo creo que es un poco inevitable. Creo que ha sido el tema de, mira, pues, y eso me han dicho mucho mis amigos. Porque yo, si me sentía mal por algo, me sentía mal por sentirme mal. Porque claro, yo no soy palestina, o no estoy sufriendo lo mismo, no tengo ningún familiar allí. Y te sientes mal solo por el hecho de cómo te sientes como egoísta, te sientes frustrada. También un consejo que yo sí que le daría a la gente que todo el mundo te da en el terreno es que no vayas en plan... No te puedes sentir realizada como muchas cosas en la vida, porque te puedes sentir realizada. Para mí la clave es sentirme cómoda, porque yo nunca fui con intención ni de arreglar nada, porque soy solo una mujer, una persona humana que no puedo... Es un conflicto que obviamente se le queda grande a todo el mundo. Ni pretendía nunca nada, o sea, ayudar. Ni siquiera hablo de ayudar, porque yo no estoy ayudando a nadie. Estoy haciendo mi trabajo. Me gusta verme mientras estoy allí como una persona imparcial, que no me quiero meter donde no me pueda meter estando allí. Y lo mejor es ser consciente de tu limitación, en plan dejar ir. Y me cuesta, pero yo diría que lo mejor es dejar ir y decir, tía, yo vengo aquí a trabajar, hacer mi trabajo y como un objetivo bueno es estar cómoda. Que yo estoy muy cómoda allí, pero no intentes tener ningún tipo de ambición o sea, siempre está bien tener como tu propia... Tengo muchos valores de justicia, por ejemplo, pero que no voy a intentar yo resolver nada. Sería como súper... Un conflicto de 75 años, una chica española que está en Palestina. Claro, sería un white complex de estos, es white savior complex, y encima sería súper naif, ¿sabes? Sí. Sacamos un poco el tema Palestina, entramos un poquito más en tema viajar, tema más, como decías tú un poco, dejar
uno del conflicto, entramos un poco en patria más personal. Una situación normal en esa área, en Oriente Medio en general, ¿qué recomendarías visitar? Pues todo el mundo dice que como no he estado, me encanta, como que es lo que más quiero visitar. Wadi Rum, la bahía, no sé, Wadi Rum, creo que se llama, sin más, que es una bahía que hay en el desierto de Jordania, debe ser increíble, que a mí me encanta el desierto. Cerca de Abu Dhabi, está en el desierto de los Emiratos, está en el desierto del Sáhara, igual en algún sitio más que no me acuerdo, pero me gusta mucho el desierto, mucho. Y En Andalucía, que la Almería, en el desierto de la Bad. No, pero sí, me gusta mucho el desierto. Y el de Jordania no he estado, ni en el de Egipto. Y me encantaría. Yo es que tampoco he viajado tanto he viajado por la región, pero no tanto. Y yo creo que a todo el mundo, porque es como el típico sitio que no vas a sentirte ahí súper raro. Si no eres tan abierto de mente, pues vas a Petra, vas al desierto y no tienes ni por qué ir a Man. Vas al Mar Muerto y tal, que hay resorts y la gente lo disfruta. Eso está guay, yo creo. si te dijese que mañana puedes ir de vacaciones a cualquier lugar del mundo, ¿cuál sería? Brasil. Eh, Tengo muchas ganas. y si ese destino fuese para vivir indefinidamente, ¿sería el mismo? No creo, no lo sé, yo creo que no. No Vale. sé, porque tengo que verme ahí. ¿Y cuál sería si no? Indefinidamente. Uno que tengas en mente. O Ginebra, que es donde indefinidamente no me gustaría seguro, pero sé que podría estar. Un largo periodo, sí. O alguno en la región. Probablemente uno más tranquilito, igual Jordania. Sí. O ya Españita, por soñar, ¿no? Españita. Acaba de sacar Españita. ¿Qué es lo que más echas de menos de España? A mi abuela. A mis abuelas la he hecho mucho de menos, sinceramente. Creo que es lo que más. Yo creo, o sea, en general he hecho mucho de menos la playa. La playa la he hecho de menos porque en Ginebra no hay playa y en Palestina hay playa, pero no se puede acceder ahora. Y la playa de Israel, pues, no es tan práctica. Pero bueno, me gusta en plan rollo, el tema mediterráneo, es como la comida, la gente y tal. La comida y la gente y la cultura. Si mañana te dijesen de volver a tu país, ¿lo aceptarías? Yo creo que sí, o sea, si me dijesen no, porque al final me dicen, o sea, si yo quisiera, yo creo que podría, pero en plan, no con las condiciones que quiero. Es que depende del trabajo, yo creo que no podría trabajar de lo que realmente quiero. O sea, si tú me dices que, por ejemplo, no sé, me invento lo básico, si hubiera una ONU aquí interesante, una agencia, me vendría, porque sí que lo pienso mucho. Creo que a largo plazo me gustaría venirme aquí. Pero o sea, en modo realista creo que no va a pasar. Pero me gustaría. Yo me veo 5 años como estando como inestable y luego ya asentándome. Y si fuera en España me encantaría, yo creo. ¿Crees que alguien que vive fuera, como nosotros, está un poquito más perdido con sus planes de futuro con alguien que está donde debemos estar o donde deberíamos estar? No, porque no estoy nada perdida, la verdad. O sea, ¿no crees que sea eso? No, y yo no estoy a ti perdido, yo creo, no. O sea, al revés, ¿no? Yo creo que sí. Depende, hay personas que se van fuera por circunstancias. En España también tenemos una precariedad increíble que hace que te vayas a buscar oportunidades. En mi caso no fue así, pero por eso yo en mi caso es que lo tenía tan claro que como sabía lo que quería hacer y sabía que la respuesta estaba en un sitio muy concreto, me fui a ese sitio muy concreto. Luego sintiendo mis sentimientos, aunque tengo un trabajo estable más o menos y tal, he decidido ir un poco por la experiencia más que la estabilidad. Me gusta. Y sí, lo estoy teniendo muy claro. Volvemos a Españita. Te dicen que tienes que volver. Y puedes coger el mapa de Españita o de España y poner un punto en el mapa. ¿Dónde vivirías? Lo que me ha hecho de menos es Andalucía. Es lo que más me gusta de España, está claro. Pero yo creo que viviría en Barcelona. Porque me gusta esa ciudad o Madrid. Pero Madrid nunca he vivido. Igual es un coñazo. No sé. Si fuese la situación de algún compañero o compañera de Ginebra, de otros lados, etcétera, un amigo que has hecho fuera, una amiga que has hecho fuera, se tiene que mudar a España, ¿dónde le dirías? Depende de la persona, pero a todo el mundo que dice que viaja a España siempre digo que vaya a Granada. Siempre. ¿Y a vivir? Yo le diría Barcelona porque es como
una ciudad grande si te gusta la ciudad grande y encima tiene playa. 3 regiones de España que dices siempre que venga a visitar. ¿Has dicho una que es nada? Andalucía. Bueno, vale. O sea, regiones o ciudades. Vale, las dos me valen. O sea, puede ser ciudades o puede ser Plan. regiones. Andalucía siempre se ve con la gente porque me parece lo más bonito de España. Es que es muy guay. Me gusta mucho, pues yo le diría de Andalucía, por ejemplo, Granada, Sevilla por la ciudad y quizá Cádiz, aunque yo quiero mucho Málaga. Luego yo siempre digo Barcelona, siempre. Y ojo, pues el norte, en plan, o el País Vasco o Cantabria. Porque en Galicia no he estado, me encantaría, pero que no he estado todo. Yo tampoco. Ya te quiero ir al País Vasco, es que me flipa, además la gente me hace mucha gracia con el humor ese que tienen de... Hay que ir aquí. Sí. Vale. ¿De qué país has conocido gente que nunca te imaginarías? Pues mira, he conocido mucha gente de Bangladesh, por ejemplo, y he conocido a gente también de Somalia, por ejemplo, de algunos lugares así que están un poquillo más apartados y que es difícil de... Sí, no te sabría decir ahora. Yo creo que de Alaska también, que es como muy random. Te digo viajar. 3 palabras o sentimientos que se te vienen a la mente. Libertad, experiencia y emoción. Me ha gustado. Me has asustado en emoción. Joder. ¡Susto! Vale. Un país. Hombre, tú has estado en muchos sitios. Has vivido en muchos sitios. Menos que tú. Creo, porque me descargué la aplicación esa de los países y creo que tienen más. Vale, pero yo mucho Europa he ido mucho por un país que hayas estado y te llamó la atención. Vietnam, que me encanta, es lo mejor que he visto. Un lugar que recomiendes. Singapur, que estaba ahora, me encanta. Y la isla Gili Trawangan de Indonesia. ¿Algún país que te hayan recomendado recientemente y no hayas estado? Por ejemplo, me recomiendan muchos países de Latinoamérica, Colombia, no he estado. Y me recomendaron, ¿cuál fue el otro día que pensé? No sé, Corea del Sur, por ejemplo. Me apetece un montón ir. ¿Algún consejo? Ahora te has ido de viaje con tu familia. Sé que vas siempre. ¿Algún consejo a la hora de organizar un viaje? Yo no lo organizo, pero a la hora de organizarlo o de sobrevivir al viaje. Ambas. A la hora de organizarlo, pues que lo mires con tiempo y que hagas con mucho research, en plan, que hables con la gente, porque yo puedo hacer con mucho research, pero a lo mejor no me busco el tiempo de a lo mejor preguntar o ver opiniones y tal. Yo creo que sí. Y a la hora de como estar en un viaje, te diría primero que te informes de las costumbres locales, que eso es muy importante para que no te quedes ahí en situaciones raras y para que también respetes a la gente de allí. Y segundo, pues yo que sé, yo por ejemplo, que tenga mucha paciencia si vas con familia. Que tenga mucha paciencia, porque yo soy un poco difícil para eso. En plan, tengo poca paciencia y hay que tener más. ¿Qué no puede faltar nunca en un equipaje de mano? Mira, a mí nunca me falta, una cosa que no me falta nunca es ropa y, pues sí, eso suele ser. No, mi libreta. Una libreta donde escribo siempre, la llevo a todos lados. Porque sí, siempre la llevo conmigo. Como ahora me alegro, porque si no pudiera volver a mi casa, la llevo, por lo menos la tengo aquí. Sí, eso y un casco, da igual, iPods o lo que sea que lleve, pero música. ¿Alguna experiencia que has tenido durante algún viaje con familia, tú sola, con amigos, que puedas compartir en el extranjero? Pues sí, yo creo que, o sea, en realidad viajando he tenido como, o sea, siempre está el tema de las expectativas, que te esperas algo, luego al final es otra cosa. Pero yo creo que viajando siempre me pasan todos los viajes, que es lo peor, que es más coñazo, que es el tema de ir a un sitio a otro, plan, el tráfico o, por ejemplo, me pasó en Kenia, mira, en Kenia viajé el año pasado y me pareció un sitio muy guay, pero me pareció como muy poco eficiente. O sea, ya llegas ahí al aeropuerto, te pierden las maletas, me la perdieron un montón de tiempo y además tardan mucho en pasar el control. Eso es como todas estas experiencias de pasar los controles, de esperarte, de que no llegan las maletas. Nos pasó, por ejemplo,
que cuando llegaron las maletas estábamos en la otra punta de Kenia y no nos las querían enviar. Entonces tuvimos que esperarnos más días hasta que llegáramos al campamento en la donde estuvimos a hacer el safari, era en Masai Mara, y allí los trajeron con otro coche, las maletas, el coche cargado. Todo fue bastante heavy. Y ahora, por ejemplo, en Bali íbamos de una isla a otra y teníamos muchas maletas y tuvimos que subirnos. Cogimos un barco, o sea, un barquito, nada, enano, tío, lleno de las maletas hasta arriba y con nosotros, de gente que, por ejemplo, que habíamos hecho con ellos diving y al día siguiente nos teníamos que cambiar de isla y el ferry, lo tenéis que ver, el ferry por Dios de isla, y es que eso es terrorífico. Y dijimos, tío, ¿podéis llevarnos? Les dijimos. Y entonces les dijimos de pagarles dinero y súper extraoficialmente, en plan por detrás, nos llevaron de una isla a otra y nos cargaron las maletas con ese... Y gracias a Dios que no nos pilló por menta, porque eso era... Para verlo, ¿eh? Yo tengo un vídeo del barquito, es que no era un barco, en plan, era una lancha, literal, la lancha de hacer diving, por el barquito ese, cargado de maletas, que te iba a cargar las maletas, tenías que meter en el agua con las maletas en la cabeza, y 10 personas en el barco sin salvavidas. Madre mía. Vale, pues entramos en la parte final, que es la de las preguntas. ¿Granada o Sevilla? Granada. ¿Andalucía o Cataluña? Andalucía. ¿Barcelona o Ginebra? Barcelona. ¿Barcelona o Gramada? Gramada. ¿Cena con vinito o cervecita al sol? Cervecita al sol. ¿Carbonara o pollo curry? Pollo curry. ¿Headquarters o en el terreno? Terreno. ¿Viaje por Sudamérica o por el sudeste asiático? Uno es tu deseo, el otro ya lo has hecho. Ya. Seguro que Sudamérica, seguro. ¿Asia o Europa? Asia. ¿Árabe o inglés? Árabe. Más bonito. ¿Volver a tu país y no poder salir nunca más o no poder volver a tu país pero viajando por el mundo? Hostia, qué horror. Poder volver a mi país me jodería mucho, Pero bueno, Pero viajas. sí. ¿El plato más bebida favorita que te puedes pedir en Palestina? Pues mira, mi bebida favorita está lo que toman siempre, que es lemon nana, que significa como limonada, limón y menta. Limón con menta, nana es menta. Y el plato me gusta, mira cómo me gusta el mundo es la canafra, que es un dulce que tiene queso por dentro, que es lo mejor del mundo. No un plato, pero es lo que estoy obsesionada. Te digo Palestina, ¿qué te viene a la mente? Pues me viene a la mente ocupación, resistencia y campo. Hay mucho Te digo Andalucía, ¿qué te viene a la mente? campo, cultura y casa. Te digo España, ¿qué te viene a la mente? El Mediterráneo, cultura y nacionalismo. Te digo casa, ¿qué te viene a la mente? Yo no tengo casa. Bueno, esta de aquí, pero pues mi casa es como mi gente o yo, mi madre. Pues hasta aquí el episodio, ha sido un placer. Y a vosotros nos vemos en otra entrega de Hablando con Guardia. Chao, chao, chao. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado para tu siguiente aventura?